Bueno, entonces, ya con la mayoría de las autorizaciones, bienvenidos entonces a esta tutoría del día de hoy. Mi nombre es Carlos Arturo Arteaga Parra, yo soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia informática, y vamos a orientar entonces con ustedes una tutoría de sistemas de información gerencial. La idea entonces es que esta tutoría la vamos a desarrollar los días miércoles de 6:30 a 8:30. Es una tutoría que vamos a desarrollar a través de TICS. Vamos a desarrollarla entonces con el apoyo de TICS y la vamos a hacer entonces en esta plataforma de Microsoft Teams. Mi trayectoria en la universidad pues básicamente se enfoca a la orientación de materias en algunas carreras de ingeniería de sistemas, administración de negocios internacionales, en tecnología de gestión logística, en contaduría pública, ahora en administración, y también he orientado entonces algunas tutorías en la parte de especialización de revisoría fiscal. En el día entonces laboro en una empresa como oficial de cumplimiento, encargado de desarrollar todos los componentes de control de vinculación de terceros a la compañía. La idea entonces es que hagamos una pequeña presentación con los nombres, quiénes somos, si trabajamos, dónde trabajamos, para que le demos inicio y pues cuál es la expectativa al respecto de esta tutoría. Y lógicamente, por favor, activamos la cámara. Muchas gracias. Vamos a arrancar entonces en el orden como están aquí. Arranquemos entonces con Andrés Cano, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Cano. Estoy en 8º semestre de Administración de Empresas. Trabajo para el Grupo Éxito en el Centro de Distribución. Y bueno. Ok, muy bien, bienvenido, muchas gracias. Angélica Mena. Mi nombre es Angélica Mena, soy estudiante de Administración de Empresas, estoy en 7º semestre, trabajo con la gobernación y pues nada, con muchas expectativas sobre la materia para poderlo pues poner en práctica en mi vida laboral. Gracias y bienvenida. Brian. Dijo Brian, profe, ¿cierto? Sí, señor, Brian Quintero. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Mucho gusto, Brian Quintero. Bueno, estudio Administración de Empresas, estoy en 7º semestre. Laboro para una empresa comercializadora de productos naturales. Y bueno, motivado para aprender en esta materia con usted, profesor. De acuerdo, bienvenido. Muchas gracias. Listo. Camila. Profe, qué pena. ¿Le puede dar el acceso a un compañero, Freddy Ladino, que está pidiendo ahí en el chat? Listo, muchas gracias. Camila Muñoz.
Profe, buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Camila Muñoz, voy en séptimo semestre de Administración de Empresas y actualmente estoy laborando como impulsadora para la marca de cervezas Andina y también con toda la energía para aprender, profe. Ok, muy bien, bienvenida Camila, muchas gracias. Gracias, profe. Carlos Steven. Buenas noches, Carlos Steven Magor, laboro para el grupo éxito. Carlos, no se le escucha bien. Ahí me escucha, profe. Sí, señor, ahí se le escucha mejor. Bueno, mi nombre es Carlos Steven Magor, estoy en sexto semestre de Administración de Empresas, laboro para el grupo éxito. Me desempeño como líder cross-docking y estoy aprendiendo. Ok, muy bien, bienvenido y muchas gracias. Daniela Castro. Buenas noches para todos, mi nombre es Daniela Castro, estoy cursando séptimo semestre de Administración de Empresas, actualmente no estoy laborando y pues con muchas expectativas de aprender mucho en la materia. De acuerdo, bienvenida Daniela. Les recuerdo por favor activar la cámara. Daniela Un Herrera. saludo. Gracias. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Daniela Herrera Salazar, estudio Administración de Empresas, estoy en séptimo semestre, actualmente laboro en una distribuidora de licores y pues nada, profe, con muchas ganas de aprender. De acuerdo, muy bien, bienvenida Daniela. Gracias. Daniela Peña. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Daniela Vanessa Peña Rojas. Estoy cursando séptimo semestre de Administración de Empresas. Actualmente estoy laborando en la Alcaldía de Pereira y pues con muchas expectativas de aprender. Ok, bienvenida y muchas gracias. Gracias, profe. Dubian. Profe, buenas noches. Mi nombre es Dubian Gil Arias. Actualmente estoy en el séptimo semestre de Administración de Empresas. Trabajo para la distribuidora de medicamentos Genpharma. Con muchas expectativas por aprender y con toda, profe. Muy bien, bienvenido y muchas gracias. Gracias a usted, profe. Erika. Erika, ¿qué profe? Perdón. No sé, se lo vio como Erika, pero sin apellido. Ah, bueno, entonces soy yo. Sí, debe ser. Sí. Buenas noches, mi nombre es Erika Viviana Sanabria Toro. Actualmente estudio en Administración de Empresas, voy en séptimo semestre. Laboro en una empresa de consumo masivo como ejecutiva de ventas. Y las expectativas es aprender muchísimo, adquirir muchos conocimientos para ponerlos en práctica. Ok, muy bien, bienvenida, Erika. Gracias. Erika Alejandra Dávila. Buenas noches, mi nombre es Erika Alejandra Dávila, estoy actualmente en séptimo semestre de Administración de Empresas, no estoy laborando y pues mis expectativas con la materia son aprender para poder poner en práctica el conocimiento. Ok, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Freddy Alejandro. Freddy, profe. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí. Okay, buenas noches para todos. Mi nombre es Freddy Alejandro Ladino. Actualmente estoy cursando octavo semestre y algunas materias de noveno. No estoy laborando en el momento y no, profe, con toda la actitud para aprender esa materia. Ok, bienvenido y muchas gracias. Hospital Santa Mónica. Yo, profe, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Emily Juliana Barón, estoy en séptimo semestre de Administración de Empresas. Actualmente, pues, soy comerciante independiente
con muchas ganas de aprender, profe, esta materia. Ok, bienvenida y muchas gracias. Gracias. Jennifer. Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Jennifer Gualteros. Estoy en 7º semestre de administración. Trabajo para la Lucerna y tengo mucha curiosidad por la materia y muchas ganas de aprender. Ok, bienvenida y muchas gracias. Johnny Alejandro. Muy buenas noches, profe. Mi nombre es Johnny Alejandro Londoño. Estoy en 7º semestre de administración. Laboro como independiente y con muchas expectativas, profe, de aprender. Ok, bienvenido. Muchas gracias. Luis Alberto. Buenas noches, profe. Mi nombre es Luis Alberto Giral. Actualmente estoy entre 8º y 9º de Administración de Empresas. Trabajo como analista de compras en el Ingenio Risaralda y pues con mucha expectativa para aprender y pues que podamos aplicar profesionalmente. Ok, bienvenido Luis Alberto. Gracias. Muchas gracias. Oscar Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Compañeros. Bueno, mi nombre es Oscar Andrés Cuellar Abadía, estudiante de Administración de Empresas de homologación, más o menos en 7º semestre. Trabajo en este momento en la empresa de Acueducto Alcantarillado de Pereira, en el área de bienes, y pues con toda la disposición de aprender y adquirir pues los conocimientos, profe. Ok, bienvenido Oscar y muchas gracias. Gracias. Steven Toro. Presente, profe. No enciendo la cámara porque estoy desde el equipo de la empresa y no tiene cámara. De acuerdo. Mi nombre es Steven Toro. Actualmente estoy en 7º semestre de Administración de Empresas. Trabajo para un call center y las expectativas es poder tener el conocimiento que me pueda ir mejorando las habilidades acá en el trabajo. Ok, de acuerdo. Bienvenido y muchas gracias. A usted. Tania. Buenas noches, profe y compañeros. Mi nombre es Tania Marcela Carmona Henao. Estoy en 7º semestre de Administración de Empresas. Laboro para un colegio con muchas expectativas de aprender sobre la materia, pues todos los contenidos que me van a servir más adelante en el ejercicio laboral. Muchas gracias. De acuerdo, bienvenida y muchas gracias. Bueno, entonces, ya después de esta presentación, ¿falta alguien? ¿Falta alguien por presentarse? Bueno, entonces, todos han ya trabajado con esta plataforma que hoy nos está brindando la universidad, o hay algunos que es la primera ocasión que están trabajando con esta plataforma. No es nuevo, profe. Sí, primera vez. Bueno, entonces vamos a dar una medio explicacioncita aquí o explicar algo claro con respecto a esta plataforma. Están viendo mi pantalla allí. Ya en este momento sí. Ok. Entonces, la plataforma básicamente se compone de varios elementos que ustedes tienen allí y específicamente digamos que la mayor parte los vamos a utilizar a través de aquí. Es decir, aquí tenemos entonces la activación y desactivación para silenciar el micrófono, la cámara, y aquí está el componente entonces de levantar la mano cuando de pronto alguien tenga alguna pregunta o puede activar el micrófono y efectivamente pues hablar. Aquí está la parte del chat y aquí están entonces los participantes que en estos momentos se encuentran. Entonces, si vemos aquí los participantes, entonces aquí me dice que están básicamente los que habíamos mencionado ahora. Estamos hablando de 20 participantes y a través de este es que vamos a tomar la asistencia para que por favor entonces, importante, varias observaciones. Una es, cuando nos loguemos a la plataforma, por lo general, él toma el nombre de usuario con el cual usted se haya logueado desde su equipo.
Entonces, es por eso que de pronto encontramos algunos elementos como Hospital Santa Mónica o como Erika Sola. Y adicional a esto, pues también la idea es solicitar el usuario de acceso que nos debe entregar la universidad. Es decir, el usuario con el dominio de la universidad para que por favor lo solicitemos. No sé si ya han iniciado el trámite para poder obtenerlo. Y la idea es que ese usuario nos da la posibilidad, pues, uno, de poderlos tener en un directorio activo, que podamos obtener su información desde allí. Y lo otro es que esta parte del correo, digamos, empresarial o el de la universidad, pues nos da la posibilidad de poder utilizar herramientas de Office de una forma gratuita. Tenemos una licencia para cada uno, siempre y cuando entonces tengamos el usuario de la universidad. Mi correo entonces carlos.arteaga@uniremington.edu.co, y al lado izquierdo usted puede encontrar entonces las herramientas que básicamente tenemos acceso, y es Word, Excel, PowerPoint, y en estos momentos pues todas las que tienen que ver entonces con Microsoft Teams. Y efectivamente tenemos también correo electrónico, la parte de almacenamiento, Word, Excel, PowerPoint, el Tips, el SharePoint, como usuarios de Office 365 y con el respectivo usuario que nos entregue entonces la universidad. Entonces, aquí tenemos cada uno de los elementos que efectivamente vamos a utilizar. No tenemos, pues, digamos, algún elemento que sea algo diferente en los tres punticos. Sí, efectivamente, entonces hay algunos elementos para la parte de diferente, que es la parte de grabación. Grabación, digamos, la tiene el usuario que es el administrador y el que ha organizado básicamente el que ha organizado el acceso a la reunión y el que la ha programado. Entonces, estos serían como los componentes generales de esta plataforma. De igual forma, hay la posibilidad en algún momento en el cual tengamos de pronto inconvenientes con la plataforma de poder utilizar entonces Meet, que ya en algunas tutorías lo habíamos ejecutado y lo habíamos utilizado. No sé si hay alguna pregunta allí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Aló? Sí, ¿le escuchamos? Resulta que las reuniones de la empresa, yo las tengo por medio de esta plataforma, ¿sí? Sí. Cuando yo voy a ingresar por medio, pues, de mi PC, entonces automáticamente ella me pide el correo corporativo. ¿Cómo hago yo yo ya tengo el correo de la universidad, ¿cómo hago yo para ingresar? Ajá. Por el forma cuando usted nos envía el link. Entonces, cuando les enviamos el link, él debe, si usted está logueada con ese componente, usted, cuando inicia su correo electrónico, el que le dio la universidad, en este componente de Teams, básicamente, que es el que tenemos aquí, el que estamos utilizando, si la hemos programado dentro de las tutorías y usted ya tiene su usuario normal, usted aquí en calendario, que es el que tiene, le debe aparecer aquí la programación de esa reunión. Entonces, esa reunión que a usted le va a aparecer aquí en Teams, le va a aparecer similar a la que tenemos acá. Es decir, que cuando yo estoy aquí en calendario, que básicamente es el mismo que tenemos acá, si usted está logueada con el correo institucional de la universidad, a usted le debe aparecer en la programación este tipo de materia para que usted pueda entrar o que pueda ingresar. Entonces, digamos que cuando usted ingresa su correo electrónico, usted lo que hace básicamente es ir a Teams para que le muestre quién le ha enviado entonces una invitación. Los demás correos que están por fuera y que no son institucionales con el dominio de la universidad,
pues efectivamente no se van a dejar cargar. Entonces, de esta forma es que usted puede ingresar. Igual aquí se puede mover, a través de este punto se puede mover para todos los componentes que usted tiene aquí. Entonces el Outlook y vuelve su correo electrónico o Teams como necesite. Entonces cuando todos tengamos, a medida que vamos teniendo los correos institucionales, pues me van diciendo para poder ir adicionándolos dentro de este componente y para que lo vamos a ir utilizando de esa forma que los vamos a ir como agilizando y encadenando dentro de todo esto. Bueno, señor, muchísimas gracias. Ok, porque sucede lo mismo que, digamos, cuando en la empresa tenemos la misma plataforma y utilizamos Microsoft Teams. Pues yo lo que tengo que hacer básicamente es salirme de mi plataforma empresarial de mi compañía para poder ingresar a esta. Igual, por ejemplo, usted puede tener varios correos electrónicos de Outlook. Es decir, usted puede abrir el Hotmail aquí y no le va a interferir en esto, o puede abrir el correo electrónico empresarial y tampoco le va a interferir en ese. Entonces, digamos que la herramienta le permite que usted pueda tener cargado diferentes componentes para poder realizar este tipo de actividades. Bueno, entonces, la idea es que los demás vamos realizando la gestión para solicitar el correo institucional de la universidad y que de esta forma, pues digamos, tengamos encadenado todos los componentes de las herramientas que vamos a ir utilizando. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, entonces, todos ya tienen acceso a la plataforma Moodle. Yo sí, profe. Los demás. Sí, señor. Sí, señor. Profe, yo no, yo tengo un inconveniente con la plataforma. Ya escribí un correo solicitando pues como la solución de dicho inconveniente. De acuerdo. Tenemos que estar pendientes. Igual yo, profe. Listo. Tenemos que estar pendientes de eso porque pues digamos que todas las actividades las vamos a manejar a través de la plataforma Moodle, que es la que vamos a utilizar entonces como repositorio de todas las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, esta es la materia que tienen matriculados allí, sistemas de información gerencial, y pues básicamente tenemos varios elementos acá. Pues uno básicamente es el objetivo, que es como dar a conocer cuáles son las características y tipos de sistemas de información gerencial que existen para el manejo de análisis de información. Cuando hablamos de sistemas de información gerencial, pues estamos hablando de todos los componentes tecnológicos que hoy le brindan apoyo a las compañías. Y digamos que esa parte de información o de sistemas de información gerencial se enfoca también a algunos sistemas que lo que le permiten hoy a las empresas básicamente es tomar decisiones. Por eso se llaman sistemas de información gerencial. Pero estas decisiones no solamente, digamos, en un alto rango organizacional, sino también en unos componentes que van a ser operativos o tácticos y que me permiten tomar decisiones. Por ejemplo, si tengo un proceso automático o automatizado que me está ejecutando, digamos, una ensambladora de vehículos, pues efectivamente yo tengo un sistema de información que va a tomar una decisión basado en lo que le hayan parametrizado o lo que le hayan organizado. No es una especie de un sistema no gerencial, pero sí me permite poder tomar decisiones dentro de la gestión que yo esté desarrollando en mi compañía. Hoy entonces muchos de los sistemas que tenemos son capaces de tomar decisiones autónomas y poder, digamos, ir un poco más allá. Entonces, si yo tengo parametrizado y robotizado un ensamble de vehículos, pues ese ensamble de vehículos básicamente es capaz de que si está parametrizado de la forma de cuál debe llevar las piezas, de cuántos puntos de soldadura le debe aplicar, y si la pieza efectivamente no viene con las características que debe cumplir, pues básicamente la va a rechazar. Entonces, esos sistemas de información automatizados hoy cada vez están creciendo más en las organizaciones. Las empresas de hoy están buscando
sistematizar y automatizar o robotizar muchos componentes que a hoy le permitan dar un componente de una transformación digital más llevada al componente de protección personal y al cumplimiento de muchos elementos, digamos, legales que tienen las compañías. Entonces, todos los sistemas que hoy se tienen en las empresas son de apoyo para la toma de las decisiones, es decir, todas las herramientas que yo utilizo como Word, Excel, todas las herramientas ofimáticas son un componente de apoyo que me permiten alimentar un sistema de información para poder llegar a algún objetivo entonces mi organización. Elementos que debemos de tener presente, entonces las fechas importantes, inicio de clase hoy 11 de agosto y estamos finalizando entonces por allá el 29 de septiembre. Como les dije entonces, mi nombre es Carlos Arturo Arteaga Parra, yo soy ingeniero de sistemas y especialista en gerencia informática. Mi correo electrónico entonces es carlos.arteaga@uniremiton.edu.co y mi número de celular es 313-603-0887. Por ese número entonces nos vamos a estar comunicando. Ustedes pues cualquier duda que tengan al respecto me la van a informar y con base a eso pues digamos vamos a tratar de ir desarrollando toda esta tutoría en este semestre. Entonces, permítanme un momento. Aquí tenemos entonces los lineamientos, que básicamente vamos a definir cuáles son las competencias que vamos a desarrollar y efectivamente, digamos que una de las competencias fuertes que vamos a desarrollar dentro de esta tutoría es poder llevar un poquito más allá, digamos, el concepto de qué realmente son estos componentes tecnológicos que hoy tenemos y que efectivamente cada vez nos abordan más y cada vez tenemos más elementos tecnológicos a nuestra mano y que efectivamente nos han permitido cambiar ese esquema tanto de trabajo como de desarrollo de actividades personales que hoy ejecutamos. Cuando hablamos de eso, pues estamos hablando de todos los cambios que nos trajo el componente de la pandemia. Ese componente de la pandemia nos obligó a muchos a cambiar el chip en el sentido de poder optar por el uso de tecnologías que nos obligó a llevar a casa y que efectivamente nunca habíamos previsto este tipo de riesgo que nos pudiera afectar. Entonces, antes de iniciar pandemia, estábamos en clase con un grupo de ingeniería de sistemas y efectivamente hablábamos de eso. Venga, ¿será que hoy estamos preparados para irnos a trabajar desde la casa? Y pues muchos decían sí, otros decían no. Y pues efectivamente a todos nos cogió de sorpresa este cuento, o ni tan sorpresa porque pues ya veíamos que teníamos un componente que nos estaba básicamente abordando y que teníamos muchos elementos que nos iban a llegar. Hubo empresas entonces que no estaban organizadas con tal seguridad. Es muy diferente cuando yo estoy laborando desde mi organización, en el cual tengo un esquema de seguridad implementado y montado. Tengo un muro de protección o un firewall que me da esa plena garantía de que no me van a ingresar intrusos externamente. Y tengo también elementos que me fortalecen, como es la segmentación de la red. Tengo todas las políticas de seguridad activas en el servidor y tengo una serie de elementos que en el componente de tecnología, en el componente de navegación, que existen muchas restricciones al nivel empresarial, digamos que estaba mucho más protegido. Pero cuando ya me voy a trabajo desde casa y trabajo virtual, pues efectivamente las cosas cambian. Cambian en el sentido de que yo voy a tener primero acceso a la red de mi casa, con el cual tengo unos esquemas de seguridad medianamente asegurados.
Es decir, no tengo todo el componente de seguridad que me brindaba mi compañía porque estoy por fuera, pero efectivamente sí voy a tener una conexión directa con mi compañía que de cierta forma daría una seguridad, que es a lo que se llama hoy las VPNs o las Virtual Network Connection, que es la parte de conexión a redes virtuales, pero de una forma segura. Además de que hay empresas que a hoy manejan todo el componente que tiene que ver con la parte de transferencias electrónicas, y esos pagos electrónicos a través del trabajo en casa se vuelven complejos porque pues yo no podría generar autorizaciones o pagos de electrónicos a través de mi red porque no estaría cumpliendo todos los componentes de seguridad. Más aún de si tengo una póliza que me cubre estas eventualidades, muy posiblemente tendré que tener unos lineamientos claros de seguridad para poder proteger todo mi negocio. Entonces, venimos con una transformación digital que venía, digamos, de cierta forma rápida, pero efectivamente tenemos algunos elementos que nos abordaron rápidamente y nos dejaron por fuera muchos elementos de esto. ¿Alguien tiene un micrófono por ahí abierto, por favor, para que lo silencie? Gracias. Entonces, cuando tenemos todos estos componentes de tecnología que nos están abordando cada vez más y que efectivamente los tenemos a la mano, pues tenemos que empezar a ir conviviendo con ellos. A hoy, todo el componente de lo que tiene que ver con suplantación ha crecido mucho, todo el componente de suplantación, robo de información, vulneración de la información, creció ostensiblemente por un componente muy claro que hoy es llamado la parte de ingeniería social. La ingeniería social básicamente es poder empezar a conocer una persona y hacerle como un seguimiento de cuáles son los elementos que básicamente él hace, qué visita, qué páginas web tiene, etcétera. Para aquellos que tienen cuentas de Gmail, por ejemplo, los celulares que son con sistema operativo Android, pues efectivamente casi le obliga a que su cuenta tenga que estar utilizada con un Gmail. Y pues en su gran mayoría de los teléfonos tienen GPS, pues mensualmente le llega a uno el reporte de cuál ha sido su recorrido de todo lo que usted ha realizado, es decir, desde dónde hasta dónde se ha desplazado. Esa información efectivamente es suya y es personal, pero efectivamente reposa en los servidores de Gmail. Y en esos servidores, pues efectivamente me deberían de dar una garantía de seguridad de la información. Pero es claro de que hay unas políticas establecidas en esos servidores, las cuales me imagino que todos han leído y han leído específicamente cuáles son los derechos y los deberes que cada uno tiene para poder almacenar información allí. Entonces, cuando yo obtengo ese tipo de reportes de qué es lo que hice en el mes, que me dice usted se desplazó de este sitio a este otro sitio, usted visitó tantas veces esta parte, etcétera, pues allí hay una información completamente delicada porque pues digamos que Gmail ya sabe dónde está o qué es lo que ha transcurrido dentro de todo el desplazamiento que he hecho. Además de toda la información que yo dejo regada cuando navego por internet, desde las búsquedas que hago, las redes sociales que tengo, etcétera, y en muchas ocasiones no protegemos bien nuestra información y eso nos deja de cierta forma vulnerables en el sentido de que esa información la pueden utilizar de la forma no apropiada con la cual nos pueden empezar a hacer mucho daño en la parte de lo que tiene que ver con nuestra información. Hay un caso claro y es, a hoy se está utilizando mucho un componente de clonación de SIM-card. Ese componente de clonaciones de SIM-card, pues específicamente se están llevando a cabo por personas que quieren de una u otra forma robarles información. ¿Y cómo lo hacen? Pues es muy sencillo.
Resulta que para poder obtener esa SIM card de su número de celular, pues efectivamente yo tuve que haberle hecho un seguimiento de quién es esa persona y qué es lo que básicamente transa dentro de todo el sistema financiero, las redes sociales, etcétera. Y pues cuando yo ya lo he perfilado, efectivamente, pues ¿qué tengo que hacer? Para poder tramitar una SIM card ante un prestador de servicio, pues lo único que tengo que llevar es la fotocopia de la cédula y en el evento de que necesite una expedición de un certificado de pérdida de la SIM card o el daño de la SIM card, pues ese lo saco por internet sin ningún inconveniente, imprimo ese y pues si ya tengo perfilado qué es lo que voy a hacer, efectivamente me conseguí su cédula por medio de un software de ambiente gráfico, pues le cambio la fotico, voy donde el prestador de servicio y le digo, necesito que básicamente me dé otra SIM card que la mía se dañó, se me perdió. Y cuando ellos hacen eso y me dan esa SIM card con ese número, pues yo lo que hago es instalarla en un celular y ese celular lo que hace es descargar todos los aplicativos como una copia de seguridad que usted tenía instalados en su celular. Y efectivamente, pues como al día de hoy las comunicaciones han estado tan malas, de baja calidad, me quedo sin señal, etcétera, pues nunca estoy pendiente si efectivamente mi celular está con señal y está bien o no está bien. Entonces, a veces veo que tengo en la señal, aparece una X. Cuando me aparece una X, pues yo no le presto como mucha atención, ¿no? Pues esta señal como se cae tanto, yo creo que no hay ningún problema. Entonces, en ese momento y en ese lapso de tiempo que usted empieza como a ir reaccionando y ya como está completamente convencido de que la señal está mala, puede ser que transcurran 1 hora o 2 horas, pues en ese tiempo usted empieza a ver que ni le llegan mensajes de WhatsApp, no llegan ni mensajes de texto, ni mensajes de correo electrónico, no le entran llamadas y efectivamente pues ahí es donde usted dice, venga, ¿qué pasó? No, pues entonces hagamos lo que siempre nos dicen en las líneas de atención, apague y vuelve y prenda el equipo, eso funciona, usted lo apaga y lo prende y efectivamente no funciona, etcétera. Y ya ha transcurrido un lapso de tiempo en el cual con su información pudieron haber realizado muchas cosas. Cosas como cuáles, pues pudieron haber, si usted tenía en ese componente algunos elementos de seguridad como contraseñas de acceso, como elementos de archivos de seguridad o tenían la cuenta de Facebook logueada o la de correo electrónico, pues efectivamente se van a ver vulnerados todos esos componentes y su información puede caer en manos que efectivamente no son. Entonces, de esa forma es que a hoy entonces, eso se llama, creo que swing zapping, la parte del clonado de las tarjetas de SIM card, que es efectivamente de cierta forma fácil. Y es por eso que a hoy esa transformación digital nos lleva a un componente, digamos, totalmente diferente. Y a estar, sí, muy pendientes de estos cambios tecnológicos y básicamente también del comportamiento de lo que esté sucediendo dentro de mi sistema de información o dentro de todos los elementos que básicamente tengo. ¿Alguna pregunta está allí? No, señor. De acuerdo. Entonces, tenemos el sistema de evaluación. Entonces, tenemos un primer parcial que lo vamos a hacer entonces el 8 de septiembre en la semana número 5. Básicamente, entonces, es un tema de investigación y lo vamos a socializar a través de la plataforma, en el cual, pues, miraremos la metodología que vamos a utilizar y cuál es el esquema que vamos a tener para poder llevarlo a cabo y que podamos obtener, entonces, la respectiva nota. Tenemos un segundo parcial que lo vamos a programar para septiembre 22. Tenemos las notas de seguimiento, que son todos los componentes de trabajo de investigación, todas las disertaciones, todas las participaciones que hagamos acá en algún foro o en algunos componentes que vamos a tener disponibles. Y al final, pues tenemos la evaluación que la iremos a desarrollar el 29 de septiembre. Es claro entonces de que estas fechas que tenemos aquí son fechas que ya están programadas y que efectivamente la idea es cumplirlas a cabalidad para poder hacer este respectivo cierre.
Vamos a utilizar entonces Microsoft Teams. Tenemos entonces un foro de presentación. Hoy solo una pregunta, yo veo que están repartidos 25-25 y el último final con el 20. Ah, no, todas son 25, sí, aquí me equivoqué. Vale. Sí, muchas gracias. Todas son 25, 25 y 25. Tenemos entonces un foro de presentación y un foro de preguntas acerca de la materia. La idea es que en este foro de preguntas, pues hagamos las preguntas respectivas que necesitemos en la parte de sistemas de información gerencial, no teoría de sistemas, que sí es un componente básicamente de sistemas de información gerencial. La teoría general de sistemas, digamos que es como el fundamento que me conlleva a la parte de lo que tiene que ver con los sistemas de información. Son los elementos básicos que me conllevan a poder establecer un sistema de información. En esta semana, entonces, básicamente tenemos ya aquí todo el módulo que está allí y que vamos a desarrollar. Tenemos el plan de aula. Tenemos 2 videos ahora para que veamos qué es transformación digital y sistemas de información gerencial. Y hay un taller inicial. Ese taller inicial, entonces, tenemos aquí como fecha de subir. Básicamente, lo vamos a dejar con 8 días. Es decir, hoy estamos a 11. La idea es que para el día 17 hasta las 23:54 tengamos la disponibilidad de entregar esta actividad. Entonces, permítame, yo tomo nota aquí para corregir aquí. Estas actividades que vamos a ir desarrollando las vamos a realizar con base y utilizando entonces las normas APA para que tengamos presente. Esas actividades como talleres básicamente deben de estar entonces con normas APA y deben de contener mínimo la portada, el tema que estoy investigando, el desarrollo del tema o la investigación, y debe tener entonces un componente de una bibliografía donde usted básicamente investigó. Entonces, esos 4 componentes básicamente serían los que tendríamos presentes allí. Bueno, entonces la primera actividad básicamente la vamos a tener con fecha máxima de entrega hasta el 17 de agosto a las 23:55. Especial recomendación entonces con lo siguiente. Esa fecha máxima que vamos a dejar del 17 de agosto hasta las 23:55 se asume de que es la fecha máxima y la hora máxima en la cual va a tener usted para que haga la investigación y para que suba el trabajo con las normas APA. Si transcurrido ese tiempo, usted ya empieza a presentar demora en la entrega del taller, pues efectivamente la nota no va a ser la misma de la persona o del estudiante que subió cumplido su taller, y pues empezará a realizársele una disminución en la nota. Como debe de contener los 4 elementos, la portada del tema, el desarrollo y la bibliografía, pues efectivamente si usted alguno de esos elementos no los colocó, pues también empezamos a disminuir su nota, para que por favor entonces tengamos presente ese elemento que tenemos allí y a lo que estamos llegando hoy de acuerdo con base a esta actividad. Si en algún momento, por algún inconveniente, usted no puede asistir a la clase, pues ustedes ya saben de que deben de presentar entonces una justificación el por qué no pudieron entonces asistir a la clase, y como estamos realizando la grabación de la tutoría, existe la posibilidad entonces de que usted lo pueda ver a través de esa grabación, que es un enlace que vamos a dejar en esta primera semana, donde vamos a colocar la posibilidad de que usted pueda ver el enlace de la grabación de esa tutoría
como se venía desarrollando anteriormente. Las tutorías van a seguir estando alojadas entonces en el canal de YouTube de la universidad. Una vez culminemos y cerremos este ciclo, pues yo lo que hago es realizar el procedimiento para poder descargar el video y subirlo entonces a la plataforma de la universidad. El día que no pueda asistir a la clase, pues entonces por favor me escribe o me llama, profe, hoy no puedo asistir, tengo problemas, o me enfermé. Efectivamente hay cosas que le suceden a uno dentro del diario laborar, y puede ser que usted no pueda asistir a la tutoría porque está en clase, en otra clase, o está en capacitación, o puede ser que esté laborando o haciendo otra actividad, y pues la idea es que justifique por qué no pudo venir. Recuerde que esta tutoría es de 2 créditos, quiere decir que vamos a ver entonces 8 tutorías, y esas 8 tutorías corresponden a 16 horas. Con el 20% entonces estarían perdiendo. 20% de 16 horas da 3.2, quiere decir que con 2 clases que falte a esta tutoría sin una respectiva justificación, pues usted pierde la materia y le tocará volver a repetir. ¿Hasta allí hay alguna pregunta o alguna inquietud? No, no, señor, está claro. Está claro, está claro. Listo. Entonces, tenemos el módulo que vamos a utilizar, y básicamente este módulo entonces está compuesto como por 4 unidades, que son las que vamos a desarrollar. Es para administración de empresas. Esas 4 unidades pues básicamente son conceptos sobre sistemas de información, cuáles son como los elementos que realmente vamos a tener para esos sistemas de información, qué le corresponde, cuáles son las generalidades de una planeación estratégica para poder tener presente los sistemas de información, y cómo esa planeación estratégica debe ir de la mano también con el PETI, o la planeación estratégica de la tecnología de información de las compañías, con el fin que se encuentren alineadas a la planeación estratégica de la empresa. Son 2 planeaciones que se hacen, bien sea por separada, pero las 2 tienen que complementarse con el fin de dar cumplimiento a todos los objetivos y metas que se tienen planteados dentro de la compañía. Tenemos entonces una innovación tecnológica como tercer tema, y una infraestructura tecnológica y unos análisis de casos que tenemos dentro de esto. Tenemos entonces nuestro objetivo aquí, y me dice que la tecnología y los sistemas de información avanzan continuamente. Eso lo hemos visto, y cada vez más tenemos componentes tecnológicos que nos acercan más a la parte de la evolución tecnológica. Hoy tenemos entonces todos los componentes de celulares, los wearables, todo el componente de nube, que nos está acercando más a tener un ciclo completo de tecnología de información que tenemos más en la mano. Pero debido a eso tenemos unos componentes de riesgo cada vez más altos. Cuando tenemos almacenamiento en la nube, pues efectivamente yo voy a tener un riesgo mucho más alto. Hablo del riesgo más alto en el sentido de que cuando tengo mi sistema de información empresarial en la nube, tengo mi correo electrónico en la nube, y todo lo que manejo dentro de mi organización lo tengo específicamente en la nube, voy a tener un riesgo muy alto. ¿Y es cuál? El riesgo que voy a tener básicamente es qué va a suceder el día que no tenga internet y no tenga acceso a la nube, que es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones. Y recuerden que de eso no estamos libres, además porque cuando usted contrata un sistema de comunicación, el que tiene la nube es un proveedor, pero el que le da el sistema de comunicación para poder enlazarse a esa nube es un proveedor de servicios. Efectivamente, ese proveedor de servicios a usted no le va a dar una conectividad del 100%. Él tiene un rango en el cual se va a mover. Puede ser que le dé 99.5, 95% de disponibilidad de esa red. Pero efectivamente eso también obedece a otros componentes que en muchas ocasiones empiezan a presentar fallas. Entonces, todas las conexiones que hoy tenemos son vulnerables al cambio climático que tenemos hoy. Entonces, tenemos problemas con
fuertes lluvias, tenemos problemas con fuertes olas de calor, y eso hace que efectivamente los sistemas de comunicación empiecen a irse tornando inestables y me puedan generar una interrupción de la conexión. Si hay un componente allí que en muchas empresas vale la pena analizar, y es ¿cuál? Bueno, ¿qué vamos a hacer el día que no tengamos internet? Usted tiene su negocio, entonces digamos que usted está en el éxito y efectivamente se nos cayó la conexión a internet y tenían el plan B, que era el proveedor de servicios X, que también me estaba brindando ese componente de respaldo. Pero resulta que ese servidor X tampoco funcionó. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde pegamos? Además, porque todo está en la nube. Entonces, como todo está en la nube, yo no puedo ir a acceder a cuáles son los valores. Si tengo otro plan de contingencia o un plan tercero, un plan C, que es loguearme o trabajar con un servidor local, pues efectivamente esa sería una de las soluciones. Lo que pasa es que cuando yo ya empiezo a ver ese tipo de soluciones, efectivamente el costo de todas las soluciones para poder darle continuidad a mi proceso se me empieza a volver de cierta forma costoso. Entonces, es ahí donde las empresas toman una decisión de, venga, ¿qué es lo que voy a realizar y para dónde voy a ejecutar todo este componente con el fin de no suspender mi actividad? Cuando usted efectivamente no tiene forma de conectarse, pues tiene inconvenientes. Además, porque usted pudiese tener entonces un celular con datos, pero hay sistemas como los ERP que no se dejan conectar a través de un plan de datos que tenga desde su celular y le restringe muchos componentes. Además, porque es que resulta que los planes de datos en muchas ocasiones no le explican a uno claramente cómo es que funcionan y cuánto es la cantidad de información que efectivamente yo voy a tener para descarga, que no es el 100% de las megas que tienen contratadas. Entonces, ahí tenemos otro nivel de restricción. Por eso, entonces, básicamente es que se hace necesario que los directivos de la empresa o los administradores o los dueños de proceso, sin importar el área que pertenezcan, tengan un conocimiento sobre la situación de la empresa. Y dicha información se maneja a través de sistemas de información gerenciales, pueden ser operacionales, pueden ser de toma de decisiones, puede ser de cualquier tipo. Los que permiten que, pues básicamente obtener una información veraz, oportuna y al alcance de la mano para los que la necesitan y poder tomar decisiones. Entonces, aquí vamos a ver entonces características de esos sistemas de información y efectivamente, pues, cuáles pudiesen ser como las formas o las maneras de que yo pudiese llevar a cabo un desarrollo normal de la actividad de la empresa por medio de mis sistemas o efectivamente si tengo que aplicar un plan B. Me dice que el objetivo general es que, pues, venga, hay unas herramientas y técnicas de análisis con las cuales la parte de los auditores internos apoyan el control y que la unidad de cumplimiento ejerce sobre las organizaciones, asegurando el ambiente de control y mitigando los riesgos. Hoy las compañías trabajan basado en riesgos. ¿Por qué tengo que analizar los riesgos? Porque son efectivamente los que me permiten ver cuál es el panorama de mi empresa. Es decir, qué es lo que tengo, para dónde voy, qué es lo que debo de afrontar con respecto a eso, qué controles tengo con respecto a esos riesgos. Y ya lo veíamos entonces con el ejemplo. Bueno, yo tengo un riesgo de pérdida de conectividad del prestador de servicio para mi sistema que tengo en la nube. ¿Cómo voy a hacer entonces para poder mitigar ese riesgo? Tengo un plan B, tengo una conexión externa, tengo un proveedor de servicios también que me permite esa conectividad, tengo, digamos que usted es una entidad financiera o es una entidad que cotiza en bolsa. Si usted es una empresa que cotiza en bolsa de valores, efectivamente usted tiene que tener una disponibilidad muy alta para poder establecer ese tipo de negocios y no tener un problema de riesgo de pérdida de dinero ocasionado por una no conexión. Entonces, esos riesgos básicamente son los que me permiten establecer, bueno, ¿qué vamos a hacer? Adicional a eso, pues también entonces hay unos riesgos relacionados con todo lo que tiene que ver con lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
a través de la evaluación de riesgos y controles de planeación, ejecución y evaluación de actividades y toma de decisiones. Hoy, este componente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para las empresas que son vigiladas y controladas por super sociedades, básicamente lo que están realizando es, venga, señores empresas, resulta que si usted es entonces una empresa del sector real y sus ingresos o, aquí hay una disyunción, o activos de la compañía superan los 35.000 salarios, perdón, los 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, usted debe de implementar un componente que se llama SagriLab en su compañía. Y este componente hacia el año anterior venía con un monto mucho más alto. Tenía establecida super sociedades que eran 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que el monto era mucho más alto, pero lo disminuyó casi 4 veces y lo disminuyó a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estamos hablando de ingresos o activos de la compañía por más de 36.000 millones de pesos, y muchas compañías hoy están superando esos topes y no han evaluado este componente y se han quedado un poquito atrás. Empresas que apenas empiezan a estar obligadas dentro de este componente para este año, lógicamente tienen que hacer unas implementaciones que se vencen ahora el 31 de este mes y que deben de cumplir. Y para el siguiente año también deberán entonces establecer una serie de elementos que deben de estar acordes a lo que está exigiendo super sociedades. Recuerden que las compañías hoy tienen un componente legal bastante fuerte que hay que cumplir. Y ese componente legal fuerte que deben de cumplir, pues las empresas deberán tener la posibilidad de poder mirar realmente quiénes digamos, van a poder estar en capacidad de decidir y de decirle a la organización, venga, tenemos que cumplir esta norma. Y por lo general siempre preguntan, ¿es obligatorio? Muchas compañías, pues básicamente lo que se hace es, venga, sí, es obligatorio, es que por eso es un componente legal. Entonces, este componente de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y que a hoy le adicionaron un componente más que es financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva, y le colocaron un poco más de arandelas con respecto a este componente. ¿Y son cuáles? Ustedes han visto y han escuchado los famosos Bitcoin. ¿A cómo está el Bitcoin hoy? $46.000. ¿Y en pesos colombianos? Alrededor de 174 millones. Eso. Alrededor de 174 millones un Bitcoin. Y el Ethereum sí debe estar muy bajito, debe estar por alrededor de entre 4 y 6 o 7 millones de pesos. Esas monedas virtuales que hoy se tienen, que no solamente es el Bitcoin, el Ethereum, hay otras más, no se encuentran reguladas en Colombia. Es decir, Superfinanciera a hoy no ha regulado todo lo que tiene que ver con este tipo de monedas y que efectivamente se puedan transar dentro de Colombia con este tipo de monedas. Usted lo que hace es transar a través de páginas web que de cierta forma cumplen con una legalidad. Es una moneda que a futuro creería yo que se debe empezar a regular, y efectivamente este año iniciaron alrededor de 3 bancos haciendo pruebas de compra y venta con el fin de ir mirando todo este componente. Yo no sé si alguno de ustedes ha transado con Bitcoin o con alguna moneda virtual en Internet. Sí, profe. Listo. ¿Y en qué plataforma ha transado? Para que nos cuente. En Binance. Listo. ¿Y cómo funciona ese cuento? Como para que nos contextualice. Pues primero, la plataforma, digamos que es como la más importante o la segunda más importante a nivel mundial, ¿cierto? Donde todos los países como tal hacen transacciones. Entonces, ese es lo primero que uno se fija antes de invertir, para tratar de que de una u otra manera tener la seguridad
o seguridad no, de tener como un poquito de confianza, porque nada es seguro, ¿cierto? Sí. Segundo, pues uno lo que hace es comprar dólares digitales y con los dólares digitales puede comprar criptomonedas. Lo que hablaba usted ahora, pues son alrededor como de 9.000 o 10.000 criptomonedas que son. ¿Qué es una criptomoneda? Es una empresa. Como ejemplo está BTT, BitTorrent, que creo que es una página que está, una empresa que está desde los años 2000, donde se podían descargar peer-to-peer, persona a persona, archivos. Entonces ellos crean su propio token y a medida que las personas van invirtiendo y las compañías van desarrollando como nuevas cosas, van subiendo de precio. Entonces lo que hace uno es eso, invertir en una criptomoneda que esté bajita y venderla cuando esté más alta en su valor, ¿cierto? Como comprar un dólar en 3.200 y venderlo en 3.900. Por donde le realizan el pago a uno vende la criptomoneda en la plataforma, le consignan dólares digitales y esos dólares digitales usted los vende y se los consignan a la vivienda, a Nequi, a donde estén inscrita la cuenta en un banco. Ok, efectivamente, digamos que cuando yo hago transacciones con monedas virtuales, cuando yo hago la compra, lo que estoy haciendo, o la venta, es una transferencia. Es decir, yo estoy endosando ese título a otra persona que me lo está comprando o alguien me lo está endosando a mí. Lo que veíamos ahora con respecto a este componente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo es cómo yo tengo que también conocer y saber que cuando adquiero ese tipo de transacción, efectivamente requiero saber cuál es la trascendencia que ha tenido y de dónde ha venido ese componente virtual que estoy comprando, para no verme inmerso en este componente que en últimas lo que básicamente me va a afectar es a mí como persona o a mi empresa básicamente. Entonces, había una discusión en estos días y era de, venga, Superfinanciera, ¿cómo está protegiendo hoy las compañías con respecto al manejo de las monedas virtuales? Así como a hoy protegen todas las transacciones que se hacen con dólares en bolsa de valores, el negocio en bolsa de valores para futuros o para acciones, etcétera. Efectivamente hay un nivel de protección dentro de ese componente que me da plena garantía a mí para poder, digamos, hacer transacciones claras dentro de eso. Y ese tipo de protección es el que nos están ofreciendo hoy con las monedas virtuales. Es decir, yo no puedo transar ni traer esas monedas virtuales a mi país ni transar con ellas. Entonces, lo que sí hace Superfinanciera o lo que hace en los entes de control básicamente es que cuando usted hace esa conversión de los dólares virtuales a la moneda en la cual le van a consignar, efectivamente sí hay un rubro en el cual usted va a empezar a pagar impuestos y es ese componente el que en muchas ocasiones empieza como a decir, bueno, pero entonces impuestos sí me cobran, pero no me permiten controlar como el manejo de todos estos componentes. Amílcar está levantando la mano, cuéntenos. Profe, sino que lo que usted está diciendo ahora, de que cómo nosotros nos damos cuenta, si digamos que yo quiero contratar algún servicio o algo, pues me pasa a mí mucho, en la que nosotros tenemos que contratar algo, pero nosotros pedimos estados financieros. Adicional a eso, sé que hay una base de datos, no me acuerdo el nombre, donde usted puede mirar exactamente la empresa, qué movimientos ha tenido. Entonces realmente pues uno se puede curar en salud por ese lado. Pues ya Sí. ya que Claro sería que una de sí. las maneras. Sí, esa sería una de las maneras. Lo que pasa es que cuando yo hago esa vinculación de ese tercero, y según lo que me dice Super Sociedades, yo tengo que hacer una verificación del beneficiario final. Es decir, efectivamente, usted a quién es el que le va a entregar el dinero o quién es el que va a recibir el dinero. Y ese beneficiario final siempre va a ser una persona natural. Entonces puede ser de que yo tenga una compañía que efectivamente va a estar conformada por varias empresas. Y si está conformada por varias empresas que son personas jurídicas, ese no es el beneficiario final. El beneficiario final es la persona que está representando a esa compañía. Entonces, es ahí donde, de cierta forma, lo que ha hecho, digamos, el sector gobierno y todo el componente de super sociedades y los entes de control, fiscalía, etcétera,
pues básicamente es, bueno, miremos qué es lo que está sucediendo, porque resulta que este componente de lavado de activos, en su momento, en su época, cuando hubo el furor del narcotráfico en los años 80 y 90, efectivamente esto desestabiliza mucho la economía, porque estos elementos de estos dineros son dineros que no entran por el sector financiero y que efectivamente no existe un componente legal dentro de esto. Entonces, entrar 100, 200, 300 mil o 500 mil millones de dólares, etcétera, a la empresa o al país, pues efectivamente me desestabilizan todo el componente económico. Además, porque están básicamente evadiendo mucha cantidad de elementos de control y también todo el componente de impuestos. Hoy entonces sí, hay muchos elementos de control, pero efectivamente, si ustedes ven, cada vez crecen mucho más los componentes, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las famosas Wikileaks o los famosos paraísos fiscales, que básicamente en el mundo hay demasiados, muchos países que efectivamente se encuentran en zonas o en países no cooperantes, países en los cuales la parte de lo que es el robo, el despilfarro, la corrupción son muy altos, y son esos países efectivamente donde el componente de control a nivel mundial, como es la ONU, como es todos estos componentes de la UIAF, etcétera, ejercen un tipo de control con el fin de poder establecer claramente que este componente pues no se dé. Además, todo el componente de corrupción, y que este componente de financiación del terrorismo tampoco se materialice. Recuerden que aquí en Colombia hubo el caso de Chiquita Brands, que básicamente fue multada por financiar terrorismo, ¿no? Ellos, efectivamente, Chiquita Brands es una exportadora de banano en el Urabá, y lo que hacía básicamente era pues exportar banano. Pero allí los grupos al margen de la ley lo que hacían era, pues venga, es que usted está exportando, pero usted no está cotizando aquí. Y pues ellos se ingeniaron una magnífica idea, y fue crear como una cooperativa de trabajo asociado, a la cual la compañía le pagaba una cantidad de centavos de dólar por exportación de banano. Eso en términos normales usted lo ve como una transacción normal, pero cuando fueron a mirar cuál era el beneficiario final de esa cooperativa de trabajo, efectivamente no era una empresa como tal que sí estaba legalmente constituida, pero efectivamente atrás de ellos había un componente bastante crítico, que eran unas bandas criminales de autodefensa a las cuales les estaban entonces dando ese dinero. Estos dos elementos que tenemos aquí, más todo el componente de lo que tiene que ver con el financiamiento, la proliferación de armas de destrucción masiva, que lo ve uno como complejo y dice uno, bueno, pero aquí en Colombia, ¿cómo me puedo ver afectado con ese componente? Hoy no son solamente, digamos, cuando hablamos de armas de destrucción masiva, no estamos hablando de misiles, pues sí incluimos misiles, cabezas nucleares, etcétera. Tenemos entonces unos vecinos de unos países que efectivamente tienen un componente bélico bastante grande, pero también está todo el componente químico y biológico que a veces está utilizando para generar terrorismo. Entonces, son esos elementos que efectivamente también las empresas se deben de cuidar. Un ejemplo, usted es una compañía que, digamos, ensambla vehículos, pero resulta que cuando usted hace un mantenimiento preventivo y correctivo de su planta, que es el mantenimiento programado, pues de todos esos elementos, a usted le sobra una cantidad de chatarra, de elementos que no utilizó, etcétera. Y esos elementos deben de tener una disposición final que debe estar completamente garantizada. Es decir, ¿usted qué hace con eso? Usted se lo vende entonces a un chatarrero. Es crítico porque efectivamente usted no puede garantizar dónde va a ir a parar ese elemento que usted vendió. Sí, venga, pero sí se lo vendemos a una siderúrgica. Bueno, señor siderúrgica, deme un certificado de que efectivamente usted me recibió todo lo que básicamente le entregué, y que usted sí es una disposición final acorde a lo que usted básicamente desarrolla. Entonces, eso tiene unos elementos bastante críticos que muchas compañías hoy están de cierta forma tratando de ir controlando y llevando a cabo. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe, lo que usted acaba de decir, lo de tema de desechos, yo tengo un chicharrón con eso, pero bueno. Sí, es crítico.
Además porque creo que hace como 2 semanas salió una ley que incluye unos componentes de delitos ambientales y van a empezar a apretar bastante crítico con eso. Entonces está todo el componente de deforestación, la venta de animales que no son domésticos y otra cantidad de elementos que efectivamente le están dando, digamos, a los entes de control las armas suficientes o los elementos claros para poder empezar a actuar dentro de todo este componente. Por eso es que a hoy el sector gobierno y lo que es Cámara y Senado y todos estos grandes gurús que están allí pensantes, efectivamente sacan mucha normatividad que efectivamente a hoy nos está golpeando cada vez más porque son mucha cantidad de normas que empiezan a regularnos y que efectivamente no somos capaces a veces de estar acorde con esto. Objetivos específicos, entonces, pues reconocer la importancia de los sistemas de información, no solamente gerencial, sino todos. Ese análisis de información, hoy entonces estamos con el boom de todo lo que tiene que ver con manejo y administración de grandes volúmenes de información, el famoso Big Data, de cómo hoy muchas compañías pues efectivamente le han dado un valor agregado a todos esos componentes y digamos que lo han colocado como valor agregado para sus compañías. Reconocer que los sistemas de información gerencial existen para manejo y análisis de información, así como para poder identificar cada una de las diferentes áreas, cómo la puede utilizar y cuál es la conveniencia para cada uno de ellos. Desarrollar habilidades de negocio en toma de decisiones. Aplicar conceptos de desarrollo en el transcurso de la asignatura, de la solución y proposiciones de alternativas administrativas en la empresa. Si usted ve, casi la mayoría de los componentes hablan de información de los objetivos. Cuando hablamos de sistemas de información, estamos hablando de sistemas que me permiten como empresa poder apropiarme de una tecnología que me dé plena garantía de administrar la información que tengo de mi compañía. Es decir, si nos devolvemos hace 20 años, muchas empresas tenían su contabilidad en un sistema, tenían sus inventarios en un sistema, la nómina en otro sistema, y hubo muchas compañías multinacionales y empresas grandes que empezaron a ir mirando cosas como, venga, pues esa diversidad de sistemas lo que nos está ocasionando básicamente son reprocesos, pérdida de información, pérdida de dinero, muy mala operatividad. ¿Por qué no pensamos en ir como agregando todo eso a un solo programa, a un solo software que me permita como manejar todo ese componente? Así como muchas empresas se dieron cuenta que efectivamente el core del negocio que tenían no era tener plantas de fabricación como el caso de las gaseosas o de las cervezas que tenían plantas en todo el país, ya hoy se optimizaron muchos elementos. Lo que hicieron básicamente fue entonces establecer los famosos EDP, que son los sistemas básicamente para trabajos productivos de grandes empresas, y efectivamente, pues digamos que esos sistemas ya se vuelven modulares y lo que le permiten es que la empresa, conforme a sus necesidades, pues va contratando, consiguiendo los respectivos módulos para poder ir implementando y desarrollando todas las actividades de la empresa de una forma controlada, engranada, que el proceso fluya. Efectivamente, habrán algunos que por el core del negocio que efectivamente se maneje, pues no van a tener la posibilidad de poder manejar el mismo software como tal y habrá que tener un componente diferente. Por ejemplo, si usted es una empresa que aplica agroquímicos en el sector de campo, pues efectivamente usted tendrá que tener un sistema de información que no le va a ser capaz de administrarlo a través de un ERP, porque es algo muy específico. Entonces usted tiene un sistema de aplicación con drones y efectivamente pues no va a tener la posibilidad de manejarlo desde allí, sino otro software adicional que le dé esa oportunidad de manejar toda la información. Entonces, tenemos aquí las unidades con lo que hemos visto, el concepto sobre sistemas, innovación tecnológica digital, planeación estratégica y la parte de componente de infraestructura tecnológica. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe, no. Bueno, entonces vamos a mirar si este elemento
voy a rotar este link por el chat para que lo ejecutemos cada uno. Este video tiene una duración de 11 minuticos para que por favor cada uno lo miremos y hablemos un poco al respecto de lo que básicamente tenemos allí. Vamos a dar entonces unos 12 minuticos, es decir, 8 y 5, 8 y 7 estaríamos nuevamente regresando aquí para que miremos y hablemos acerca de este video.
Bueno, ¿terminaron de ver el video? Profe, por mi parte, sí. Listo. A mí me faltan 2 minutos, profe. Listo, esperemos 2 minuticos entonces. Profe, yo voy en el minuto 10. Falta 2 minuticos también. Ok, esperemos entonces 3 minuticos, 8 y 10, arrancamos. Profe, yo en el minuto 4, casi no me abre el link. Bueno, entonces, los que ya han ido terminando, ¿cómo vieron lo del video? ¿Qué le hace falta allí a ese video? ¿O qué fue lo que no mencionaron allí de impacto? Profe, no, muy chévere el video y tiene toda la razón. Tenemos que estar actualizados con lo que está ahorita la tecnología que está avanzando mucho. Hay que estar ahí actualizados. Listo, muy bien. Profe, quizás... Hágale, compañero. Gracias. Quizás algo que es muy importante y lo que más difícil se nos hace en el momento de tener una transformación digital es la mentalidad de cambio, porque todos venimos como en una costumbre de realizar las cosas de la misma manera y cuando nos toca enfrentarnos a hacer algo nuevo es muy complejo. Algo que de pronto no escuché en el video es el tema de los costos, porque una transformación digital implica demasiados costos y inversión pues como al futuro. Entonces, para realizarlo debe ser una empresa que tenga esta palanca económica como tal. La otra es que sí cambia demasiado el clima laboral cuando se incluyen más personas o cuando todos podemos participar a tomar una decisión, porque al momento que lo hacemos nos sentimos muy importantes. Digamos que eso fue como lo que se me quedó del video. Ajá.
Luis Alberto, cuéntenos. Pues viendo en base los aportes de los compañeros, el video no habla de la capacidad económica o de lo que vale el proyecto, pero sí lo deja muy claro en que yo me debo adaptar a lo que soy yo como empresa. Si yo soy algo pequeño, pues debo saber que no voy a invertir en algo muy grande ni que me voy a mandar con los mejores equipos, sino que sé hasta dónde puedo llegar. Lo mismo al momento de tener el personal. O sea, yo sé que me gano con tener la mejor tecnología, pero si no tengo la capacidad intelectual ni las personas para eso, entonces tampoco voy a hacer nada. Y lo importante de que cuando nos damos a conocer, por decir, en redes sociales y en este cuento, saber de que sí nos está funcionando, o sea, tener siempre la medición de todo esto, de no dejarlo solo abrir la página, abrir el negocio y está ahí, pero toca tenerlo, estarlo midiendo, tener ciertos indicadores para saber que sí estamos haciendo el trabajo, de que está sirviendo, de que realmente es lo que necesitamos, que sí es la plataforma que debemos usar para nuestro negocio. Es una realidad y toca asumirla. Y lo que decía el compañero, o sea, toca cambiar el chip, la mentalidad, porque es lo que se viene hoy en día. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Profe, yo. Sí. Bueno, no, pues la verdad el video es muy interesante. Me parece que es algo mucho que se vio de la mano en tema de la pandemia, las actualizaciones. Realmente, pues nosotros, no sé, la verdad lo puedo haber omitido en el video. Un tema de medio ambiente, es algo que es muy notorio y lo que todo el mundo empuja. Entonces, no utilizar el papel, digitalizar todo, eso agiliza procesos, usted no tiene que enviar nada, todo es digital, firma digital. Cuando empezó pandemia, pues afortunadamente unas personas ya estaban actualizadas, solamente fue coger, retomar y acelerar. Otras sí les fue muy duro el cambio, pues vimos ejemplos de empresas que se quebraron, unas se actualizaron. Tenemos ejemplos peregrinos en la que realmente las empresas se actualizaron y fue muy bueno. Entonces me parece muy chévere. Y el tema de trabajar, bueno, en ese tema se mejora y más que todo, digo que la base está en los líderes. No se le puede decir jefes porque para mí jefe no es una palabra ya adecuada. Un líder es aquella persona en la cual siempre escucha a sus colaboradores, aunque en ocasiones en la antigüedad una persona tenía una mejor idea que el jefe y iba mal. En estos momentos, desafortunadamente en la empresa en la que estoy, si se escuchan, nos dejan actualizarnos, bueno, también tenemos limitaciones porque no se puede exceder, pero es muy agradable en la que le permiten a uno actualizar, sacarle la curva a todos los procesos, pero viablemente, que no vaya a romper como tal las normas, que es algo que se llega a cuidar. Correcto. Listo. ¿Quién más? Carlos Steven y Brian, por allí están. No, profe, ya hablé, sino que me quedó la mano levantada. Ah, bueno. Brian, ¿tiene la mano levantada? Profe, sí. Pues era como una observación, opinión como del video. Pues sabemos de que gracias a los avances tecnológicos, pues se han podido implementar herramientas tecnológicas en una empresa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacen? Crecer y avanzar una organización en el mercado. Pero ¿qué es lo que más me gustó como que el video? Pues que uno tiene que tener en cuenta, un líder o una organización tiene que tener en cuenta eso, de observar, identificar y preguntarse. O sea, observar, analizar si el proceso de las áreas se está realizando de la mejor manera. Identificar todos esos procesos que se estén dando adecuadamente y que si sea viable, preguntarse si es viable todo lo que se está haciendo para llevarlo a cabo a un futuro, ¿cierto? De avance y de mejoramiento. Entonces me gustó esa parte de tener mejoras, de analizar debilidades y hacer cambios tecnológicos y una transformación total en la organización. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo quiero contestarle con una pregunta. Cuando son grandes empresas e implementan ese tipo de sistemas, muy bueno, ¿cierto? Porque digamos que tienen la capacidad económica para hacerlo, pero cuando son medianas y pequeñas empresas y no lo pueden hacer, no se pueden actualizar, no se puede sistematizar, ¿hay qué? Bueno, resulta que esa transformación digital obedece básicamente, diría yo, a dos elementos. Hay un componente que a hoy se vuelve obligatorio y es el componente legal. Entonces, un ejemplo muy claro es la facturación electrónica. Facturación electrónica fue una transformación digital obligatoria.
por un ente regulatorio que nos dijo, venga, hay que migrar a todo el componente de facturación electrónica. Algunos migraron a elementos y a sistemas de información, digamos, de cierta forma prácticos que me permitieran tener un control efectivo sobre eso. Pero hay compañías pequeñas, medianas, que efectivamente llegar a un componente adicional de control más efectivo no era lo suficiente. Y efectivamente les tocó quedarse con un componente, digamos, de menos valor, pero con una cantidad de elementos que tengo que asumir el riesgo de cómo voy a controlar. El otro componente ha sido también, por ejemplo, obligatorio. Pago a la seguridad social electrónica. Pues efectivamente también fue un elemento que se fue casi obligatorio para todo lo que teníamos que desarrollar y que realizar. Entonces, cuando esa transformación digital se vuelve casi obligatoria hoy, pues digamos que ahí sí empieza a afectar un componente bastante crítico y es pues la parte monetaria, el costo de cuánto va a ser la inversión, porque efectivamente yo tendría que evaluar cuál es el retorno de mi inversión en la tecnología que voy a implementar y si efectivamente me va a brindar lo que realmente yo quiero. Entonces, cuando me veo casi obligado a esos componentes, pues ya la empresa tendría que empezar a tomar alguna decisión. Hay empresas, por ejemplo, que tienen los equipos de cómputo con los cuales trabajan, los adquirieron y son de propiedad de ellos. Ese componente de adquirir los equipos, digamos, a hoy, se convierte en un elemento que no es tan rentable para las compañías. Es decir, yo comprar tecnología, equipos de cómputo para poder tener todo el componente de mi empresa, pues, ¿por qué digo que no es rentable? Porque resulta que sus equipos se desactualizan muy rápido. Es decir, usted compró un equipo y básicamente en un año el equipo está desactualizado o ya perdió vigencia, es lento, se dañó, etcétera. Muchas compañías hoy, ¿qué hacen? Pues venga, antes hagamos un leasing de arrendamiento de equipos de cómputo a través de una entidad financiera y lo que le digo es, venga, banco, arriéndeme 30 máquinas, 200 máquinas, 500 equipos de cómputo. A 3 años, a los 3 años yo le entrego ese cuento y listo, chao, pescado, me voy y ya me desatendí de ese cuento. Además porque se empieza a convertir en una carga compleja. Entonces, digamos que hay que empezar a mirar también esos pros y esos contras. ¿Qué no vi en el video? Y no sé si lo alcanzaron a percibir. Resulta que cuando yo hago una transformación digital, la transformación digital debería de estar acompañada también de un componente social. Es decir, ¿cuál es el impacto social que va a tener esa transformación que yo tengo? Puede ser de que, digamos, el impacto social no sea tan grande externamente, pero ¿qué va a suceder cuando el impacto social que yo haga con la implementación de esa nueva tecnología sí me va a afectar el entorno de donde está mi compañía? Por ejemplo, nosotros somos una empresa que tenemos en Ingenio Risaralda un componente tecnológico que son máquinas cortadoras de caña. Una máquina cortadora de caña desplaza alrededor de 80 personas, es decir, que yo voy a tener 80 personas que no voy a tener como corteros de caña trabajando allí. Me obliga de cierta forma a irme a un componente tecnológico. ¿Quién me obliga? Pues hay un componente ambiental que me empieza a ir dando un componente de restricciones. Ahora bien, ¿yo qué voy a hacer con esas 80 personas que voy a retirar de ese tipo de trabajo? ¿Cómo los voy a sostener y a llevar un componente de otro trabajo en el cual ellos obtengan su ingreso? Entonces, cuando ese impacto social es crítico dentro de las empresas, yo tengo que empezar a ir mirando el entorno cómo lo voy afectando. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en las zonas francas que se han implementado en todo el país, de cómo es el valor agregado que efectivamente se van a obtener de cada uno de esos elementos tecnológicos. Entonces, hemos visto que la transformación digital va con pasos muy agigantados. En Europa, el transporte terrestre, ellos asumen que al 2030 deberán tener vehículos autónomos para carga a puerto. Un vehículo autónomo para el desplazamiento y transporte de carga a puerto
desplaza muchas personas. ¿Cuántos? Pues no sé, todos los conductores de camiones, tractomulas, etcétera, que hoy se tienen. ¿Qué vamos a hacer con esas personas cuando esa transformación digital llegue? Hoy estamos viendo toda la cantidad de vehículos autónomos que están empezando a salir. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando ya la parte de vehículos autónomos empiecen a ir un poco más allá y efectivamente ese desplazamiento, cómo lo vamos a abordar? Es decir, ese componente social se nos va a transformar en elementos críticos dentro de nuestra empresa. Cuéntenos, América. Profe, nada, bueno, puedo hablar desde mi ignorancia. Estamos hablando de que en Europa, sí, efectivamente ellos comienzan con esa autonomía, pero si nos vamos a mirar acá en Colombia, donde realmente las vías que nosotros tenemos no son aún óptimas, eso más o menos en tiempo, ¿cuánto se trasladaría? Es la pregunta que uno se realiza, porque un ejemplo, pues sería muy bueno porque así uno pues tendría vías más amplias, no tanto transporte de carga y pues me mejoraría no para contaminar tanto. Entonces, uno en tiempo, más o menos el profe cómo lo ve en proyección. Pues aquí en Colombia yo creo que todavía estamos muy lejos todavía de eso. O sea, yo estaría creyendo de que hoy, digamos, se han mejorado unos componentes viales y se han ampliado una cantidad de elementos que hace alrededor de 10 años teníamos unos problemas muy críticos de desplazamiento en Colombia, sobre todo para la parte de puertos. Entonces, es claro de que, digamos, hay un fuerte grito a hoy, venga, mejoremos esos elementos, pero llevémoslos también a un componente tecnológico que las vías que se están realizando hoy y que se están llevando me den plena garantía de que los vehículos que hoy tengo sí puedan optimizarse de esa forma. Es decir, usted, por ejemplo, hoy consigue vehículos de alta gama que tienen una tecnología que efectivamente cumple para unas características, pero que usted no le puede dar al máximo que realmente necesita. Es decir, usted programa su vehículo, no sé, digamos que usted le dice, venga, yo necesito que voy en viaje de crucero y efectivamente el vehículo es capaz de desplazarse solo, teniendo en cuenta los sensores de movimiento que tiene, pero todavía nos faltan muchos elementos que a hoy no tenemos. No tenemos como qué, tenemos que ampliarnos mucho más en redes 5G. Y entonces ese es el gran temor que han vendido a muchos, y es que entonces con la nueva vacuna del COVID nos están implementando el chip y por eso nos van a matar. Necesitamos más interconectividad. No sé si han visto, por ejemplo, a hoy las redes 5G son redes de alta velocidad, pero para poder tener redes de alta velocidad yo necesito que esa interconectividad esté mucho más a lo que realmente necesito y requiero. Estamos hablando, por ejemplo, de ciudades inteligentes, no aquí en Colombia todavía, pero sí, digamos, al 2025 en otros países ya más desarrollados, con inteligencia artificial, es decir, con elementos que son capaces de tomar decisiones en el momento oportuno, para vehículos autónomos también. En Estados Unidos, cuando empezaron con las pruebas de vehículos autónomos, tuvieron problemas porque efectivamente cuando dieron inicio a este tipo de actividades, pues no faltó el tipo que se le tiró al vehículo autónomo, y prever eso a un componente con inteligencia artificial, que es el software que ha sido diseñado por un programador para que obedezca a unas actividades y a un elemento de comportamiento en el medio ambiente, no es fácil. Es decir, el vehículo no es capaz de prever que un peatón que vaya se le tire y lo pise. Es efectivamente cuando Tesla estaba empezando a hacer ese tipo de elementos y de pruebas, pues suspendieron ese componente que básicamente se tiene. Es por eso que volvieron, creo que muchas compañías a empezar a realizar pruebas, pero pruebas con vehículos que efectivamente no generen una velocidad muy alta, con el fin de poder prever a esos elementos que hoy se tienen. Entonces, cuando se tienen todas esas cantidades de elementos y de variables que obedecen a muchos elementos críticos, efectivamente hay que mirarlo desde una óptica clara y muy, digamos, viable a lo que realmente se tiene. Hay empresas que por legislación, por control y automatización de muchos procesos,
les permiten tener y se van, digamos, a ese salto de ese componente tecnológico. Empresas, por ejemplo, que se migran a los ERPs, a los software, digamos, grandes y robustos, pues efectivamente son empresas que tienen un músculo financiero grande y son empresas que, por ejemplo, han adquirido un software que le lleva a un histórico supremamente grande. Entonces, por ejemplo, empresas que manejan SAP, JD Edwards, BAM, son empresas que, digamos, han invertido una cantidad bastante grande, pero han visto retribuido esa inversión en control, en el manejo de información, etcétera. Es decir, usted devolverse, digamos, a un histórico de su empresa en todo lo que tiene que ver en las transacciones que se llevan de 20 años, digamos que es un valor agregado muy alto porque a hoy, con Big Data y con todos estos componentes de inteligencia artificial, yo sí puedo empezar a hacer una evaluación más clara de que me permita hacia futuro, venga, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuáles han sido los elementos que no se han movido entre mi inventario? ¿Por qué no se han movido? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Dónde está el cliente para poder ofrecerle esto? ¿Por qué este cliente se me fue? ¿Qué fue lo que no le gustó? ¿O por qué me empezó a comprar un producto y después me empezó a comprar? O sea, hay una cantidad de elementos que hoy se están optimizando con cada uno de estos componentes. Pero sí, efectivamente, la transformación digital sí o sí nos va a llegar y tendremos que estar preparados. Un elemento que sí mencionábamos, claro, es el usuario final o el dueño del proceso, que es el que básicamente va a vivir ese proceso, efectivamente es el que tiene que primero adaptarse y entender que realmente el cambio llegó y que se debe adaptar a ese cuento. Entonces, irnos hacia ese componente tecnológico no es fácil. Y les doy un ejemplo. Las puertas que hay, digamos, en muchas partes a hoy que son automáticas con sensor, usted se acerca y el sensor lo que hace es abrir las puertas. En Cartago, cuando montaron, creo que un frisbee, las personas no entraban porque creían que el negocio estaba cerrado. ¿Qué les tocó hacer? Pues venga, hagamos una estrategia de este cuento porque pues nos estamos adaptando a esto. Entonces, pues dejemos las puertas abiertas un tiempo y después empezamos a ir abriendo y cerrando hasta que las personas entiendan que efectivamente así funciona. Y les cuento un caso de la vida real que me sucedió a mí hace ya mucho tiempo. En Pereira, en la calle 19, en una esquina donde en algún momento existió Gran Ahorrar, una vez fuimos a hacer un retiro y pues habíamos alrededor de 6 personas esperando que desocuparan el cajero para ir entrando, el cajero que tenía teclitas, pero el de enseguida no tenía teclitas. Y venga, ese cajero le hace falta el teclado. Y efectivamente, pues entró alguien y era que el teclado era táctil, la pantalla era táctil. O sea, la tecnología a veces nos muerde porque efectivamente desconocemos de todos esos elementos, que es lo que hoy está sucediendo. Cuéntenos, Carlos. Profe, o muchas personas también hoy en día les pasa que van a un hotel y no saben pues que la puerta se abre con una tarjeta o que la luz, o que ingresar ahí pues como un aparato para poder prender todo lo de la habitación. Así es. Entonces, la tecnología nos ha llegado tan fuerte que inclusive a veces no entendemos muchas cosas. Por ejemplo, usted va a las estaciones de servicio, por ejemplo, a tanquear y hay un letrero que dice prohibido el uso del celular. Pero resulta que es que fuera del celular yo tengo una cantidad de variables conectados a mi dispositivo. Es decir, yo tengo una manilla, tengo un reloj, tengo un componente digital conectado a mis zapatos y esos componentes también generan una radiación y una conectividad, pero ahí solamente se han limitado al celular. Entonces usted le dicen, apague el celular. Ah, venga, y entonces el reloj que tengo o el marcapaso que tengo que es Bluetooth, ¿qué va a suceder con él? Entonces esos elementos también empiezan como a ir impactando. Cuéntanos, Amilcar. Profe, no sé, algo particular que me pasa, pues es muy bueno el tema de la tecnología y uno, en este momento yo creo que la gran mayoría de nosotros debemos de tener una tarjeta, débito o crédito con el sensor. En cambio me dicen, ah, ¿tiene sensor? Sí, y uno tiene la tarjeta para que le pongan el teléfono cerca, a mí me la quitan y la cogen y la ponen encima del sensor y yo, ¿y cuál es la gracia? Entonces, pues me pasa eso y yo no digo nada, pero bueno, sí, sí. Me parece muy gracioso. Tiene toda la razón. Bueno, entonces yo creo que vamos dejando por hoy allí esta tutoría.
No queda sino agradecerles por su asistencia hoy aquí y por haber estado conmigo entonces en esta clase el día de hoy. No sé si de pronto tengan algo adicional que decir, alguna pregunta o algo que mencionar. Profe, no, muchísimas gracias por la clase. Gracias. No, profe, gracias, estuvo muy claro. Ok, listo. Vamos a dejar entonces por hoy allí. Son ustedes muy formales, muchas gracias y una feliz noche. Lo mismo, feliz noche, Gracias, hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Muy bien. Hasta luego, profe, que esté bien. Profe, qué pena, una pregunta rápida. Claro. Es que yo ingresé un poco tarde a la clase por temas laborales. No sé si usted al inicio llamó a asistencia o... No, acabo de descargar la asistencia, Diana, no hay ningún problema. Creo que por aquí debe estar usted, para que no los empiecen a llamar de la universidad que usted no asistió, que sí, espere, ya le confirmo. Por favor. Yo también, profe. ¿Cómo se llama tu nombre? Diana Carolina Bustamante. Listo, yo veo. Sí. Y la otra persona que me estaba diciendo es ¿quién? Erika Cobos. ¿Y está Profe, logada? ¿Está logada con quién? Con... Yo también. Ya le digo. Yo estoy logada como Erika. Me faltó el Cobos, qué pena. Ah, bueno, listo. Erika, sí. ¿Y quién es la otra? Rosa Isela Zárate. Rosa, sí, aquí está. Ah, listo, profe, gracias. Ok, a ustedes una feliz noche, que descansen. Gracias, Profe, muchas gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego.